O was visti medita vitium. Sin temor a equivocarme, puedo asegurar que en todo México y América Latina no existe ninguna otra entidad sobrenatural que cause tanto miedo y tenga tantísimas anécdotas como la Llorona. Aquel aterrador espectro con forma de mujer que se dice vaga por las madrugadas envuelta en ropajes blancos y cuyo aterrador y angustioso lamento hace helar la sangre de aún el más valiente. Y estoy seguro que casi todos conocemos a alguna desafortunada persona que haya tenido algún macabro encuentro con ella. Si bien es cierto que dichos encuentros eran mucho más comunes en el pasado, cuando la mayoría de personas vivían en ranchos o pueblos alejados de las grandes ciudades, aún en la actualidad se siguen reportando apariciones, incluso en grandes ciudades. Sin embargo, resulta extraño que aunque todos hemos escuchado hablar sobre ella, en realidad es muy poco lo que conocemos sobre este enigmático ser. Es por ello que hoy día veremos 6 macabros y aterradores datos que debes saber acerca de la Llorona. El origen de este ser realmente es un gran misterio, pues como sucede con todas las leyendas, esta cuenta con varios posibles orígenes, pero bien, podemos organizarnos en 3 principales. El origen prehispánico. Se cuenta que en los bosques cercanos a la Gran Tenochtitlán solía vagar una figura femenina envuelta en ropajes blancos que lloraba amargamente en medio de la oscuridad. Con su melancólico andar, aterraba a los pobladores del área de los lagos, desde Texcoco hasta Xochimilco. Más tarde, los sacerdotes del imperio descubrieron que dicha figura espectral no era más que Chihuacoatl o Coatlicue, diosa protectora de los aztecas, que lloraba tristemente por el terrible destino que le esperaba a Tenochtitlán. Aunque por otro lado, hay quien afirma que la Llorona no es nada más y nada menos que la Malinche, una mujer indígena que fungió como intérprete para los conquistadores españoles, pasando después a ser concubina de Hernán Cortés, con quien procreó un hijo, dando paso a la raza mestiza. Si bien la historia nos dice que la Malinche traicionó a su propia raza, ayudando a la corona española, esa interpretación es bastante injusta, ya que sabemos que dicha mujer sufrió mucho durante toda su vida, siendo esclavizada y regalada a los españoles a manera de ofrenda, mismos que la obligaron a traicionar a su pueblo. Se cuenta que su dolor fue tan grande que en el momento de su muerte, su espíritu continuó llorando y lamentándose por el triste destino que le esperaba a sus hijos, el pueblo mestizo mexicano. El origen colonial, posiblemente el más popular de todos, data de la época de la Nueva España. Aquí nuevamente la historia se divide en 2, ya que por una parte se dice que se trataba de una mujer indígena que era concubina de un joven español, con quien había tenido 3 hijos, pero al ver que el joven nunca podría casarse con ella, por ser indígena, y sumado a los malos tratos que le daba, cayó en una profunda depresión, llevándola a la locura al enterarse que el padre de sus hijos contraería matrimonio con una joven española de una familia adinerada. Es entonces cuando la mujer toma la terrible y espantosa decisión de asesinar a sus propios hijos, para después suicidarse. Otra versión nos dice que se trataba de una mujer mestiza, casada con un hombre español adinerado, con quien desde luego tenía 3 hijos. Pero este hombre era extremadamente mujeriego, cayendo en el extremo de introducir mujeres en la casa familiar, sin importarle su esposa o hijos, al considerarlos de poco valor por ser mestizos. Se cuenta que la mujer, en un ataque de rabia, esperó a su esposo en la madrugada y en medio de la oscuridad tomó un cuchillo y lo asesinó ferozmente, para inmediatamente después, sabiendo perfectamente el futuro que le esperaba a ella y a sus hijos por el crimen que acababa de cometer, decidió entonces dar muerte a los niños ella misma,
y acto seguido suicidarse. Después de esto, ambas versiones encajan casi a la perfección, ya que se dice que antes de tomar sus propias vidas, tomaron los cuerpos de los pequeños, los llevaron hacia un arroyo cercano y los dejaron a merced de la corriente. El origen revolucionario. Un tercer origen, menos probable pero igualmente interesante, data de la Revolución Mexicana. Este nos cuenta la historia de una joven mujer, madre soltera, que cargaba con la responsabilidad de 3 hijos, ya que desde hace algún tiempo había quedado viuda. Se cuenta que cierto día llegó hasta aquel remoto pueblo un pelotón del ejército mexicano. La mujer quedó inmediatamente enamorada del general, ya que era un hombre muy fuerte y varonil. El militar, al notar la gran belleza de la mujer, comenzó inmediatamente a seducirla y la citó en la cantina del pueblo. Ya estando ahí, el general le propuso a la mujer que se fuera del pueblo con él, prometiéndole riquezas, lujos, poder y recorrer el país entero juntos. La mujer inmediatamente se ilusionó con todo aquello que el joven le decía, ilusión que se desvaneció casi inmediatamente al confesarle al general que contaba con 3 hijos. El militar, poniendo cara de disgusto, le dijo que su oferta era para ella solamente, no para sus hijos. La mujer entró en pánico al ver cómo sus sueños se desmoronaban y salió de la cantina rumbo a su casa. Fue entonces cuando comenzó a pensar que irse con el general sería la mejor idea, ya que según ella, con ella sus hijos jamás podrían ser felices viviendo en la miseria. Lo que hizo a continuación es el acto más egoísta e inhumano que una madre puede hacer. Despertó a sus pequeños en medio de la madrugada y aún medio dormidos los hizo caminar hasta un arroyo cercano. Fue allí donde uno por uno comenzó a sumergirlos en el agua hasta ahogarlos completamente, dejando sus inocentes cuerpos flotando con la corriente. Sin una gota de remordimiento, la mujer, aún empapada, corrió hacia la cantina a encontrarse con su amado, completamente feliz por la supuesta nueva vida que le esperaba. Al entrar en la cantina, sintió que el corazón se le salía del pecho al ver a aquel general hablando cariñosamente con otra joven mujer, haciéndole las mismas promesas que le había hecho a ella horas antes. La mujer perdió la razón y comenzó a gritar y reclamarle al militar, mismo que delante de todos afirmó no conocerla, y sacando su revólver, le apuntó directamente a la cabeza, advirtiendo que si no se marchaba inmediatamente, la mandaría a fusilar. La mujer, en un estado de locura, confesó a gritos el asesinato de sus propios hijos, para después salir corriendo, llorando y gritando, adentrándose en el monte. A la mañana siguiente, se encontraron los cuerpos de los pequeños en el río, y de la mujer nunca se supo más. Pero al poco tiempo, las personas comenzaron a escuchar aquellos gritos de dolor y llantos desgarradores en las profundidades del monte. Al parecer, el alma en pena de aquella mujer. Como podemos ver en sus múltiples orígenes, el agua es un elemento casi indispensable para la manifestación de este espíritu. Muchísimas personas manifiestan que es mucho más probable encontrarse con la Llorona en lugares donde haya agua, ríos, arroyos, lagunas e inclusive albercas o aljibes, ya que según la tradición, la Llorona busca en lugares con agua a los hijos que ella misma sacrificó. Algo interesante es que también se dice que es muy fácil encontrarla en noches lluviosas. Es conocido por todos que la manifestación de este ser se da principalmente en comunidades rurales, aunque esto no es del todo una regla, ya que incluso en grandes ciudades como Ciudad de México, Bogotá o Buenos Aires existen muchos testimonios de encuentros con este espectro. Y cuando hablamos de apariciones, existe algo sumamente interesante, ya que existen muchas anécdotas de encuentros de este espectro con niños pequeños. Lo más impactante es que dichas apariciones no suelen ser tan terroríficas, sino por el contrario, parecería que dicho espíritu gusta de ver
e incluso cuidar a los niños pequeños, pues existen muchos testimonios de niños que afirman haberla visto y no sentir miedo. Aunque por otro lado, también hay testimonios de personas, madres principalmente, que han sufrido el susto de su vida al encontrarse frente a frente con este ser, mientras pareciera que observa atentamente hacia donde duermen los niños. Y es justo aquí donde todo toma un giro realmente macabro, ya que según creencias, busca entre los niños a aquellos que ella perdió. Y se dice que si encuentra a algún infante con quien encuentre algún parecido con sus hijos, ésta lo lleva consigo, para que nunca más sea visto. Sin embargo, en cuanto a apariciones, sus principales víctimas, por así decirlo, son los hombres, ya que se cuentan por cientos o tal vez miles las historias de hombres que han tenido la desgracia de toparse con esta entidad. Al parecer, este espectro sería una especie de atormentador hacia los hombres, siendo tal vez algún remanente de su terrible origen. Un largo vestido blanco que realza con la luz de la luna es siempre su carta de presentación. Su naturaleza espectral se manifiesta mucho más cuando muchos testigos afirman que dicha entidad no camina, sino que con los pies despegados del suelo levita sutilmente. Si bien ya comentamos que al parecer este espectro prefiere manifestarse ante los hombres, lo más interesante y aterrador es el modo que ocupa para atraerlos. Según anécdotas de hombres desafortunados que lograron verle, muchos de ellos se sintieron atraídos por una hermosa y delicada silueta femenina envuelta en un sutil vestido blanco. Se cuenta que los caballeros, intrigados por aquella supuesta hermosa dama, comenzaban a seguirle e intentar hablarle, solo para llevarse el susto de su vida al escuchar aquel terrible y desgarrador grito. Sin embargo, pocas, y en serio, muy pocas personas han logrado ver su rostro y sobrevivir, ya que se sabe de muchos casos de personas que literalmente murieron de miedo al ver su cara. Es aquí donde nuevamente existen varias versiones. Algunos afirman que su rostro es de una calavera, con una mirada infernal que pareciera tener fuego en lugar de ojos. Otros más afirmaron ver un rostro totalmente desfigurado y sangriento, con una expresión de sufrimiento y carente de vida. Sin embargo, otros más afirman que dicho espectro tiene la cabeza de un animal, como un caballo o una mula, siendo esto último conocido como la cegua, ciguanaba o ciguamonta, de la cual también tenemos un video que te invito a ver. Existen muchas leyendas de entidades femeninas con quien la Llorona es a menudo confundida. Es decir, que cuando se hace mención de un fantasma o entidad con forma de una mujer vestida de blanco, la mayoría de las personas piensan que es la misma Llorona, lo cual no siempre es así. Algunos ejemplos son la Dama de Branco en Brasil, que se dice fue una mujer que murió durante el parto, y desde entonces vaga por los campos y caminos con un triste y silencioso llanto. Aunque también se cuenta que fue una mujer que murió de una forma brutal de la mano de su esposo, quien al pensar que ella le era infiel con uno de sus esclavos, la mandó encadenar a un calabozo, muriendo de hambre en condiciones infrahumanas, y su cuerpo fue devorado por las ratas. La Dama de Porchester en Inglaterra, que se dice que vaga por los caminos y bosques cercanos al castillo de Porchester, causando terror a quien ose entrar en su territorio. Dentro del folclore japonés existen espíritus llamados Onryo, Yurei y Ubume, que son diferentes tipos de espectros con forma femenina, que se manifiestan principalmente con ropajes blancos, llorando y lamentándose, aunque también se sabe que pueden llegar a ser extremadamente vengativos. Y finalmente, en los Estados Unidos, existe una famosa aparición espectral denominada Woman in White, que simplemente significa una mujer de blanco,
que sería una especie de conjunto de diferentes historias que sin un origen determinado se piensa que son diferentes entidades. Estos son algunos ejemplos, pero estoy seguro que en cada país o región del mundo existe alguna leyenda que encaja con esta descripción. ¿Qué sería de este misterioso ser sin su emblemático grito? Escuchar este lamento no es cualquier cosa, ya que los que han tenido la mala suerte de escucharlo afirman que resulta estremecedor. Un terrible escalofrío recorre la espalda, se siente como si el estómago diera una vuelta y en general todo el cuerpo entra en una especie de shock debido al miedo. En este punto, los testigos afirman que dicho lamento no es un sonido normal, ya que enseguida se nota su espectral origen que no da pie a equivocaciones. Existen dos puntos muy importantes sobre este grito, ya que según la creencia popular, la Llorona recorrería las calles gritando algo así. Sin embargo, esto no es del todo cierto, ya que la mayoría de los testigos afirman que realmente se trata de un lamento largo y estremecedor, pero sin mencionar nada más, algo más o menos así. Pero sin duda, lo más extraño y macabro es que se dice que dicho grito logra confundir a las personas, ya que si se escucha cerca, quiere decir que el espectro se encuentra lejos de nosotros. Pero por otro lado, si se escucha lejos, quiere decir que está muy cerca, quizá detrás de ti. Si este video fue de tu agrado, regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete si aún no lo has hecho. Además, no te olvides de revisar nuestros otros videos. Yo soy Jaguar y nos vemos en la próxima.